Buenas tardes. Muchas gracias. Nuevamente agradecido por esta invitación. Bien, el tema que nos viene esta tarde a, digamos, a reflexionar es el de lesiones. Vamos a ver, como ya se ha dicho, en este diplomado se está viendo una serie de delitos, ¿no? El delito que incumbe a esta ponencia es respecto al delito de lesiones. El delito de lesiones, como podemos revisar nosotros en nuestra formación en la universidad, ¿no? O en la práctica, hemos podido verificar que es de los más concurrentes en la práctica. También al momento de realizar nuestros estudios de pregrado, hemos podido verificar cómo es que se manifiesta este delito. Algo que es importante también para entrar a ver cada uno de los aspectos de estos delitos, porque vamos a revisar tanto lo que es delito de lesiones graves, lesiones leves y lesiones culposas. Antes de ir con ello, quisiera que también verifiquemos, si es que tuvieran un código penal en la mano, porque algo que he podido advertir del estudio que yo hice en el momento de ser universitario, ¿no? Es que el tipo penal tenía una configuración un poco distinta en cuanto a los días de incapacidad médico-legal. Por eso podemos ver casos del 2010, digamos, con una configuración de lo que se requiere, ¿no? Para que sea el delito grave, que sea el delito leve, distinta. Ajá. Así que la referencia que voy a hacer actualmente en esta ponencia es el marco legal actual, y también voy a hacer la precisión desde cuándo hubo esa modificatoria en cuanto a los días de incapacidad. Eso para que quede muy claro, porque podemos tener un libro en nuestra biblioteca, un libro del 2015, pero vamos a darnos cuenta que no va a ser lo mismo que revisar nuestro código actualizado, ¿no? Porque hay pequeños cambios que son importantes advertir. Bien, hecha esa advertencia, vamos a proceder. El delito de lesiones como tal, hay una cierta discusión entre lo que protege el delito de lesiones. Por un lado, podemos decir, identificamos dos bienes jurídicos, ¿no? Es lo que cierto sector de la doctrina mayoritario indica, que hay una vulneración, un atentado contra la integridad personal y también contra la salud, ¿no? Contra la salud individual, desde luego, ¿no? Porque hay otros delitos que tienen que ver con la salud pública, ¿no? Pero nos estamos refiriendo a un individuo en concreto para este delito. Entonces, ese es un sector mayoritario de la doctrina, donde esta importancia de distinguir si un hecho en concreto está atentando contra la salud o contra la integridad personal es relevante, ¿no? Señala. Hay otro sector, minoritario aún, pero considero yo que es más actual esa postura, es que en realidad esta distinción entre si es que se está atacando la integridad personal o la salud es totalmente irrelevante. ¿Por qué? Nos basamos en que la salud como tal, para que una persona se encuentre en un estado de salud, no implica que uno esté enfermo, ¿no? O sea, la definición de salud es cuando una persona puede desenvolverse normalmente, ¿cierto? Entonces, para que una persona pueda desenvolverse normalmente en su estado físico, emocional, mental, tiene que poder tener, digamos, ningún menoscabo a su integridad personal. O sea, es un presupuesto, un requisito, digamos, para que una persona tenga salud, que no haya un menoscabo sobre su integridad personal. Es una consecuencia en sí. Por ello, yo me adhiero a ese sector de la doctrina que indica que la salud en sí es el bien jurídico protegido. Teniendo ese norte, porque si es que nos basamos en la otra postura, tendríamos que distinguir cada una de las conductas de las que se refieren estos delitos y decir, esta conducta en concreto vulnera la integridad personal, esta otra conducta, la salud, ¿no? Tendremos que hacer esa distinción párrafo por párrafo, y considero yo que no es lo apropiado, ¿no? Para abordar estos temas. Yo me adhiero por eso a la postura de que el bien jurídico es la salud. Ya cada quien puede tener sus acepciones, ¿no? Pero bien, ya, indicado cuál es nuestro bien jurídico, porque desde ahí tenemos que partir el análisis de los delitos, entender qué es lo que se está vulnerando, qué es lo que se está atacando. De otro modo, vamos a tener un norte muy difuso, ¿no? Respecto a qué es lo que
lo que se debe esperar, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de delitos, el delito de lesiones es un delito de resultado. Entonces es importante saber qué es lo que tiene que el sujeto activo vulnerar, ¿no? Atacar, ¿no? Respecto a la víctima. Por eso es importante la definición del bien jurídico para un delito en concreto y proceder a su análisis. Ahora bien, superado este aspecto, quisiera que veamos la configuración del delito de lesiones graves. El delito de lesiones graves en nuestro Código Penal está previsto en el artículo 121. Podemos ver que la primera definición que se hace es el que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Aquí la modalidad base de la que parte el delito de lesiones graves, podemos verificar que consiste en el daño que se pueda causar a una persona, ¿no? Sobre su cuerpo, la salud física, mental, y ya establece una pena en concreto, ¿no? El rango de 4 a 8 años. Y ahora, el artículo a continuación nos dice lo siguiente: ¿qué se consideran por lesiones graves? Lo siguiente, ¿no? Primero, los que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Aquí es importante poder advertir que esta inminencia de peligro sobre la vida de una persona no se va a basar en criterios subjetivos. Esto es muy importante. Vamos a poder encontrar resoluciones de la Corte Suprema que efectivamente esta magnitud, esta inminencia del daño sobre la vida de la persona se basa en criterios que tienen que ser determinados a nivel pericial. Entonces, al momento de que se investigue un caso de estos, ¿no? Que repercuta en la lesión haya significado un peligro para la vida, ¿no? Un peligro inminente, ojo, inminente, próximo, ¿no? Entonces, la Fiscalía, el Ministerio Público, va a tener que requerir, ¿no? Apoyo a un médico forense del Instituto de Medicina Legal, para que pueda establecer si es que realmente, en el caso en concreto, ha habido o no esta inminencia de peligro sobre la víctima. Entonces, está claro que el primero de estos supuestos, mejor dicho, para el delito de lesiones graves, implica la labor pericial, necesariamente. Listo. Ahora, el segundo, también nos dice las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Bueno, aquí estamos ante los casos de que se produce un determinado accidente, puede ser, y la persona, digamos, pierde una extremidad, ¿no? Una pierna, una mano, puede ser un accidente laboral también, ¿no? El asunto es que el agraviado se ve mutilado. Aquí ya, evidentemente, el código establece que estamos ante lesiones graves, porque la persona ya no va a poder realizar sus actividades con normalidad, ¿no? Entonces, este tema te queda muy claro también. Aquí no hay lugar a la confusión. También señala un órgano principal del cuerpo. Aquí podemos ir. ¿Qué entendemos por órgano principal? Bueno, esto también la ciencia médica lo determina. Un órgano principal puede ser el estómago, el hígado, los pulmones, el corazón, el vaso, ¿no? Esto para la determinación en sí va a basarse en lo que el certificado médico diga, siempre. Esta es la base de estos casos de lesiones. En sí, cuando, digamos, recibimos una llamada, ¿no? Para ver un caso de lesiones en la comisaría, normalmente estos casos de lesiones se producen en flagrancia. Así que hay un detenido, ¿no? Y se realizan las diligencias. Y lo que uno debe siempre como abogado, yo soy la perspectiva de un abogado litigante, ¿no? Es verificar qué es lo que dice el certificado médico legal. De ahí vamos a partir nuestro análisis jurídico, ¿no? De si va a corresponder o no que a esta persona se le investigue por un delito de lesiones graves, lesiones leves, es lo que se va a determinar a nivel pericial. Bien, entonces, el segundo supuesto que nos establece la ley, el Código Penal, es que se haya mutilado un miembro, ¿no? De la persona, también un órgano principal del cuerpo. O también aquí señala, o lo hacen impropio para su función. Entonces, puede que haya sufrido un menoscabo, digamos, en una extremidad, en la mano, ¿no? Y ya no pueda ejercer
la profesión, digamos, es un pianista, ¿no? Ese es un ejemplo que nos pone el profesor Salinas Sicha en su libro. Si es que un pianista se le daña, ¿no?, las manos, bueno, puede funcionar, ¿no?, para sujetar cosas, para poder, no sé, movilizarse, tomar lo que uno desee. Sin embargo, si es un pianista, esta persona se basa su profesión, todo lo que realiza, en la precisión de sus manos, en la agilidad. Entonces ya no va a poder realizar la función que él desempeñaba con esos miembros, ¿no? Entonces, aquí se encajaría en este supuesto. Bien, luego, ¿qué nos dice? Incapacidad para el trabajo. Bueno, aquí también, ¿no? El trabajo que desempeña. Invalidez o anomalía psíquica permanente o le desfiguran de manera grave y permanente. Bueno, la incapacidad, la invalidez que pueda presentar una persona, la invalidez implica que ya tampoco va a poder realizar la persona agraviada la actividad que normalmente hacía. Esto ocurre en un accidente de tránsito, ¿no? Cuando la persona queda sin la capacidad de poder mover sus piernas, esta persona ya no va a poder realizar su vida de manera normal, va a tener que siempre estar asistido de una tercera persona, ¿no? A este supuesto vamos. Y una anomalía psíquica permanente sería en el caso de que, producto de las lesiones, se haya producido un daño fuerte, ¿no?, a nivel mental, donde esta persona ya no pueda mantener esa conexión con la realidad y también requiera alguna asistencia médica continua o tal vez algún medicamento que deba tomar para poder mantener cierto grado de lucidez, ¿no? Pero definitivamente esta anomalía psíquica va a impedir que la persona pueda desenvolverse normalmente. Ya es algo que, de igual modo, el médico va a tener que determinar en qué grado es, si esta incapacidad, ¿no?, si esta anomalía psíquica es permanente o tal vez es temporal. Si es temporal, no estamos ante un delito de lesiones graves. Sería un delito de lesiones leves, ¿no?, en consecuencia. Bueno, también nos establece el segundo numeral, la desfiguración de manera grave y permanente. Bueno, esta desfiguración lo que va a implicar es, no hablamos de una lesión de una entidad que pueda, digamos, tener un corte de 30 centímetros, 20 centímetros sobre el rostro, ¿no? No estamos hablando de ese grado de magnitud, sino que para la percepción que tenga la persona, esa lesión que tenga, considere que le incomoda, le perjudica, ¿no? Pero no solamente nos vamos a basar en el criterio subjetivo del individuo, ¿no?, del agraviado, sino también tiene que haber algún especialista, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo que determine que esa lesión que tiene la persona, más allá de la materialidad de la lesión, implique una sensación de baja autoestima, digamos, llanto, tristeza, un dolor, ¿no? Algún tipo de aflicción. Esto es lo que nos va a poder decir que esa persona, más allá del tipo de lesión que tenga, esto repercute en su diario vivir. Bien, el tercer numeral que nos establece el delito de lesiones graves es las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona que requiera 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se determina a nivel grave o muy grave de daño psíquico. Es justamente lo que les había ya dicho hace un momento. Esta es la modificatoria que se ha realizado. Podemos verificar que en el año 2018, julio del 2018, desde ese entonces es que se consideran 20 días o más para determinar a nivel cuantitativo que son lesiones graves. Antes de esta fecha, antes del 13 de julio del 2018, los días de incapacidad que se requerían para que sean lesiones graves tenían que ser de 30 a más. Entonces, aquí vamos a notar una diferencia, ¿no?, a nivel de tiempo, ¿no? Si tenemos un caso que sea anterior al 2018, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que verificar la normativa que estaba vigente al tiempo, ¿no? Y si pasamos de la fecha que indiqué, entonces tenemos que tener como norte que sean 20 días a más. Bien. Bueno, este criterio se va a poder verificar de manera, digamos, de lo que diga el certificado médico legal, ¿no?
Entonces, aquí no hay mayor lugar a la duda respecto a la prescripción facultativa. Esto es a nivel de un daño físico, ¿no? De una lesión física. Pero, ¿qué pasa con una lesión psicológica? Aquí nos habla de que tiene que haber un nivel grave o muy grave de daño psíquico. Entonces, ya aquí también es muy claro, ¿no? Cuando uno revisa un certificado, perdón, una pericia psicológica, en una pericia psicológica se determina normalmente que hay afectación psicológica, ¿no? Cuando hay afectación psicológica, eso no repercute en el diario vivir, es un tema que puede durar un tiempo, ¿no? Pero no se inserta en la mente del agraviado. En cambio, el daño psíquico, esto solamente está determinado para personas mayores de edad. Hay una guía que determina el daño psíquico, solamente está validada para practicársele a mayores de edad. Y esto siempre que el psicólogo verifique que se reúnen los presupuestos, los elementos, ¿no? Para calificar ese daño psíquico. Por eso vamos a poder verificar en la praxis que hay certificados psicológicos, ¿no? Experiencias psicológicas que nos indican en las conclusiones. ¿Tiene afectación emocional? Ya. Y en la última parte nos indica el paciente no reúne los requisitos para evaluar el daño psíquico. Entonces es el propio psicólogo el que determina que se pueda realizar este análisis o que simplemente no se va a proceder a este análisis porque en su experiencia no se puede verificar que esta persona haya tenido una repercusión en su esfera mental. Bien, nuevamente vemos que para estos delitos de lesiones, el conocimiento pericial, ya sea del médico legista o sea del psicólogo, es vital para poder calificar que una lesión es grave. Continuemos. El cuarto numeral del 121 nos indica la afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. Aquí ya nos vamos ya a un plano más concreto, ¿no? Yo les dije hace un momento que la afectación psicológica no constituye, ¿no?, el delito de lesiones graves, pero aquí hay una salvedad, aquí está la excepción. Aquí nos indica que la afectación psicológica derive, dice el legislador, ¿no?, al momento de incorporarlo al Código Penal, de presenciar un homicidio, una lesión dolosa, una violación sexual. Estos tres delitos, básicamente, es lo que señala el legislador como, no se requiere que la persona haya sufrido un daño psíquico, ¿no?, un daño fuerte en su esfera mental, sino ya de por sí el legislador supone que estos tres supuestos, ¿no?, estos tres delitos son de tan fuerte intensidad que sí o sí va a repercutir algún tipo de daño, ¿no? Y bueno, lo que nos establece es que haya una relación directa entre esta lesión que se produzca en su esfera, ¿no?, mental, como afectación psicológica, y lo que se haya producido en sí. Entonces, hay una conexión que el legislador establece. Entonces, el estándar, lo que va a tener que verificar el psicólogo para validar que hay una lesión grave, en este supuesto, va a tener que ser la afectación psicológica, porque ya lo determina así la ley. No requiere que haya un daño psíquico para este tipo de casos, ¿no?, cuando uno presencia este tipo de delitos que ya son de por sí gravísimos. Bien, por último tenemos este sería el cuarto numeral. Son los cuatro numerales que desarrolla el Código Penal. Más allá encontramos las agravantes en el párrafo siguiente. Cuando la víctima muere de consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años. Aquí vemos que ya la gradualidad de las penas van incrementándose. En nuestro tipo base teníamos una pena de 4 a 8 años. Este era nuestro tipo base. Ahora, el tema de que si es que la persona, la víctima, muere, ya le agrega un grado definitivamente más fuerte, ¿no?, al delito. Entonces, la pena se eleva de los 6 hasta los 12 años. Ahora también establece en los supuestos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años. Establece, bueno, la misma pena, ¿no?, agravada.
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. Aquí nos enumera en total 5 supuestos de agravación respecto a los 3 primeros numerales. El primero es que la víctima tenga una condición especial, que sea Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, y otros rangos, otras condiciones especiales de la víctima, que ya el legislador, para proteger, ¿no?, a estos servidores, les establece ya una penalidad más fuerte a quien pueda acometer contra ellos. Entonces, esta es la primera agravante que nos lleva al segundo nivel, ¿no?, de la sanción. El primer nivel es de 4 a 8 años. El segundo nivel que establece el legislador es de 6 a 12. La segunda agravante que establece es la víctima es menor de edad, adulto mayor o tiene discapacidad. El agente se aprovecha de esa condición. Entonces, aquí, en esta agravante, no basta con que sea menor de edad o que sea adulto mayor o que tenga discapacidad, sino que también tiene que haberse hecho un aprovechamiento de esa situación de vulnerabilidad que tenga la víctima. Nos señala expresamente el legislador. De lo contrario, no va a concurrir el agravante, solamente en tipo base. Bien, la tercera agravante sería para cometer delito si hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Aquí lo importante es que siga utilizando un instrumento, ¿no? O sea, cuando una persona comete una lesión, ya, y esta lesión es grave, ya de por sí es grave, ¿no? Y hizo uso de un arma, un cuchillo, o un arma también puede significar una navaja, ¿no? Un artículo de aseo, tal vez un afeitador, ¿no? Algo que signifique esa potencialidad de ser un arma. Entonces se va a producir esta agravante que nos va a elevar el rango de pena de 6 a 12 años. Bien, el cuarto numeral encontramos aquí el delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. Bueno, aquí ya también son verbos que se pueden apreciar también en los delitos de homicidio, ¿no? Cuando hay ensañamiento, uno verifica que el sujeto activo actúa con gran crueldad, y cuando hay alevosía es cuando la persona que comete el delito actúa en traición, ¿no?, ganándose la confianza de su víctima y le hace este tipo de lesión. Bien. La quinta y última agravante que podemos distinguir en este párrafo es que la víctima es un profesional o técnico auxiliar asistencial de la salud que desarrolla actividad asistencial y es lesionada a causa del ejercicio de sus labores en el ámbito público o privado. Bueno, aquí podemos ver personal de salud, ¿no? Digamos, acude a un centro penitenciario y a esta persona, este profesional que se expone, ¿no?, a presentar algún tipo de atención médica, todo, ¿no? O sea, desarrolla su actividad propia, se expone a esa circunstancia y el que comete este delito va a tener que responder por esta agravante, porque ya la ley está protegiendo al profesional médico que asista, sobre todo cuando haya una actividad asistencial. Por ejemplo, en esto del COVID, ¿no? Cuando hubo esta situación del COVID, muchos personales médicos tenían que ir al penal, ¿no? Se exponían de por sí a que les pudieran hacer algo, ¿no? Felizmente no se supo de ningún caso que haya pasado, al menos en la ciudad de Tacna, y aquí estaba el agravante, ¿no? Entonces, que hubiera ocurrido. Bueno, por último, el delito de lesiones graves nos señala, en este caso, si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes del segundo párrafo, se aplica pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. Aquí ya vamos con el último piso en cuanto a la pena, la dosificación de la pena que establece el legislador. El primero, como hemos visto, de 4 a 8, luego fue elevándose de 6 a 12, y por último tenemos que se eleva de 15 a 20 años. Esto siempre que se produzca la muerte como consecuencia de las agravantes descritas ya. Bien. ¿Qué podemos decir además, no? ¿Qué nos dice la jurisprudencia respecto a estos delitos? El delito de lesiones graves en concreto. ¿Cómo distinguir el delito de lesiones respecto al delito de homicidio, por ejemplo?
¿Qué es lo que separa la línea de configuración típica entre uno y otro delito? Bueno, aquí el recurso de nulidad 1092-2018 de Lima Norte, fundamento 6, nos indica lo siguiente: que para la comisión del delito de homicidio se verifica un animus meccandi, o una intención de matar, mientras que para el delito de lesiones se verifica animus lasciendi, o intención de lesionar. La tipicidad del comportamiento en uno u otro delito se adecuará en la medida que se actúe con uno u otro animus. Además, que el delito de lesiones graves seguidas de muerte supone que el sujeto activo haya actuado con culpa respecto al homicidio. Entonces, siempre va a haber un tema de concurso aparente entre dos delitos, como son el homicidio y el delito de lesiones, toda vez que la frontera entre lo que es el homicidio, cuando una persona acomete y esta persona fallece, pero también puede suceder que el sujeto, el agresor, no haya tenido la intención de matar, ¿no? Si la intención era de provocar una lesión, pero las consecuencias de esa lesión infligida no desencadena simplemente un menoscabo a nivel de su integridad física, sino vamos más allá y la persona fallece, no se le puede atribuir ese resultado, porque la medida en la que esta persona actuaba, su tipicidad, su esfera subjetiva, ¿no?, era la de provocar una lesión. Eso es lo que se tiene que verificar ya, ¿no?, en un proceso penal, con todas las garantías, también con las pruebas que se puedan actuar, y también con lo siguiente, que se tiene que verificar el contexto violento, el contexto precedente. Aquí también otra jurisprudencia que nos describe este aspecto. Recurso de nulidad 243-2018 Lima. En esta jurisprudencia, no, sin ánimo de leerlo, pero solo puedo destacar aquí que el contexto violento fue importante para determinar que este caso era de lesiones graves y no un caso de homicidio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que destaca esta jurisprudencia? Que dado el contexto violento en que se produjeron los hechos y la cantidad de personas que atacaban conjuntamente, sin confundir con la autoría, a los objetivos policiales, con expresiones de hay que matarlo, vamos a llevarlo adentro en el mercado, ya se fregó, y otras. De ahí que cuando uno de los recurrentes tomó una piedra y usó un objeto contundente para atacar al objetivo policial que yacía en el suelo, sin protección, su finalidad era atentar contra su vida. Entonces, aquí también, este contexto, vamos a poder ver en innumerables tipos penales, el contexto en que se produce un evento delictivo es sumamente importante para poder distinguirlo de otras conductas que pueden ser similares, ¿no? Otros tipos penales que pueden parecer en apariencia que describen el mismo evento delictivo, pero en realidad el contexto de los hechos, ya sea precedente o en el momento que se desarrolla el evento delictivo, es bastante importante. Bien. Por último, respecto a las lesiones graves, vamos a destacar esta jurisprudencia también. Me parece importante. Recurso de nulidad 3622-2002 Callao. Aquí nos señala que no solo es necesario establecer que existe una lesión, sino también determinar quién la ocasionó. Si bien con el reconocimiento médico legal se acredita que el agraviado presenta excoriación en el codo izquierdo y equimosis en la rodilla izquierda, producto de la resistencia que opuso para evitar el robo de la bicicleta, pero no está probado suficientemente que el procesado haya sido el causante de tales lesiones, ¿no? Aquí es importante que haya una conexión entre lo que ha pasado, o sea, entre la conducta del agente, del sujeto activo, y el resultado. Si es que hay una conexión directa entre estos dos, entre la causa y el efecto, entonces estamos ya, ¿no?, ante una configuración a nivel del nexo de causalidad del evento, ¿no?, del delito. Pero si es que ahí no hay una, digamos, no se puede acreditar que se haya producido de esta forma, que la causa haya sido provocada por el sujeto activo, entonces la consecuencia no se le puede reputar al agresor, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no?, a nivel de probanza. Ya está. Entonces, las lesiones graves, nos queda muy claro que tenemos varios supuestos que implican la desfiguración, implican que sea más de 20 días de incapacidad médico legal,
que hay un daño psíquico sobre la persona. También hay agravantes que pueden darse en cuanto a la condición especial del agraviado, el sujeto pasivo del delito, ¿no? También se puede considerar que la ley protege a funcionarios, ¿no? Funcionarios por su condición importante en la sociedad, ¿no? Y también a los profesionales de la salud para este tipo penal de lesiones graves. Ahora, vayamos al otro delito que sería residual de este, ¿no? Porque el delito de lesiones leves va a implicar una afectación sobre la integridad personal, sobre la salud, o en sí, sobre la salud de una persona, siempre que exista, digamos, un grado de magnitud menor, ¿no? Porque si no, de lo contrario, ya serían lesiones graves, ¿no? En base a los presupuestos que ya hemos recorrido hace un momento. Bien, las lesiones leves. Las lesiones leves están establecidas en nuestro Código Penal en el artículo 122. La configuración típica de este delito señala el que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será primero con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Entonces aquí ya nos establece el legislador que tiene que haber necesariamente a nivel cuantitativo, nos señala que tiene que ser más de 10 días y menos de 20. Ahí estamos ya, según lo que dice el certificado médico, porque el certificado médico nos indica, ¿no? El tipo de lesión, primero nos identifica al agraviado, ¿no? Su nombre, su DNI, su edad, luego después un pequeño extracto de los hechos, ¿no? Y luego ya nos hace la evaluación de la integridad física. Por cierto, el médico legista se tiene que basar en una guía, una guía médico-legal para evaluar las lesiones. Esto es muy importante porque cuando transitemos, un caso se puede resolver tal vez en la etapa de investigación, ¿no? Si es que la persona acepta, ¿no? Acepta los cargos, ¿no? Tal vez, ¿no? Puede suceder una etapa anticipada, pero si es que se discute algunos aspectos, por ejemplo, el de las lesiones, ¿no? Como he dicho hace un momento, que haya una conexión entre la conducta del individuo, del agresor, respecto a la víctima, ahí tenemos que recurrir a pericias de parte, por ejemplo, ¿no? Para ayudar a determinar la causa de esta lesión. Entonces, en el caso en concreto, ¿qué es lo que un abogado puede realizar para poder examinar si la pericia está acorde a los estándares de medicina legal? Es revisar la guía, en primer lugar. La guía médico-legal nos brinda una serie de requisitos, ¿no? Que debe tener una pericia, nos brinda los tipos de lesiones, ¿no? que hay, que reconoce el Instituto de Medicina Legal. Por tanto, el perito que realiza un certificado médico legal se debe basar en esa guía. Y nosotros como abogados, si es que vamos a llevar un caso de lesiones, tenemos que también conocer esa guía. Y si es que, digamos, el conocimiento del abogado tampoco es que domine, ¿no? El área médica, entonces requerir a un peritaje de parte, un perito que nos pueda ayudar a identificar si esa pericia oficial está realizada con la minuciosidad correspondiente o si presenta algún tipo de deficiencia. Y debemos tener en cuenta que para las pericias de este tipo se suele tomar tomas fotográficas. Estas no suelen acompañarse en la carpeta fiscal, así que lo que uno debe solicitar son las copias que están en el archivo de medicina legal y esas copias proporcionarlas al perito de parte que vayamos a contratar y que éste nos diga si realmente las lesiones que figuran en las conclusiones del certificado médico legal se corresponden con las lesiones que se pueden visualizar, aunque sea en formato de fotografía, que se haya contenido, se haya, digamos, archivado, ¿no? En el registro de medicina legal. Entonces aquí, sumamente importante, más allá de lo que diga las conclusiones, ¿no? El perito en su certificado médico legal, tenemos que tener una visión crítica respecto a ello, no contentarnos con lo que nos pueda decir, ¿no? El perito oficial, sino también
ver por nuestra cuenta si las conclusiones arribadas se corresponden o no con la realidad de los hechos. Bien, hecho ese paréntesis, continuamos mejor a ver las lesiones leves. Entonces, si el certificado médico nos dice que hay más de 10 días o menos de 20, ya por ese sentido, por ese orden cuantitativo, nos ubicamos en delito de lesiones leves. Ya está. Entonces, ese es digamos, el baremo para las lesiones físicas. Pero, ¿qué pasa con las lesiones psíquicas, no? Aquí también nos señala que tiene que haber un daño psíquico de nivel moderado. Entonces, si para el delito de lesiones graves tenía que ser un daño psíquico grave o muy grave, aquí en el certificado psicológico, ¿no? En la tesis psicológica nos tiene que determinar que haya un nivel de daño moderado. Esto es también cuestionable, debatible, porque hay una guía también para evaluar el daño psíquico. Por eso nosotros como abogados también tenemos que verificar si es que las conclusiones se llegaron adecuadamente, ¿no? En base a los hechos. Bien, la pena. La pena privativa no será menor de 6 ni mayor de 12 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever el resultado. Bueno, aquí hay un segundo nivel para el delito de lesiones leves. El primer nivel era una penalidad de 2 a 5 años. Ahora, si es que se produce la muerte de la víctima, entonces se eleva la penalidad de 6 a 12 años. El tercer numeral, ¿qué nos indica? La pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 años en habilitación, siempre que ocurra lo siguiente. Primero, que la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. Bien, otra vez vemos que esta agravante se repite respecto al delito de lesiones graves. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Igual, la víctima es menor de edad, adulto mayor, tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición. Nuevamente vemos que también se repite, ¿no? Y también vemos que la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Bueno, aquí es una inclusión que no estaba, ¿no?, en el tipo penal analizado previamente. Entonces, aquí ya se prevé, ¿no? Porque una aclaración, no se me pidió abordar el delito de agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, pero para ese delito, lo que se examina en el delito de agresiones es que haya una afectación psicológica o a nivel físico que no requiera más de 10 días de incapacidad médico-legal, o que haya una afectación psicológica, ¿no? En ese caso, estamos hablando de agresiones, el delito de agresiones. Aquí estamos ante lesiones leves, pero que se dan en un contexto de violencia familiar. Es decir, a nivel cuantitativo, como les indiqué, las lesiones corporales, si es que se produce, digamos, para poner un ejemplo y aterrizar las ideas, dos personas, dos novios, ya, se ocasionan, el varón le da una bofetada, le dan puñeta en la nariz, ya está. Si el médico legista hecha la evaluación a la mujer, indica que las lesiones físicas que tiene la mujer son menores a los 10 días, digamos 7 días, 8 días, estamos ante el delito de agresiones, el delito 122B, 122B, delito de agresiones en contra de la mujer. Pero si es que llegáramos el perito llegara a ver la gravedad, ¿no? Y digamos se produjo, no sé, una cierta desviación del tabique, ¿no?, harto sangrado, ¿no? Y al final concluye el perito que estos días de incapacidad que va a determinar superan los 10 días. Estamos ante los 12 días, digamos, 12, 15, 18 días. Cualquiera de estos supuestos nos llevarán al artículo 122. Entonces, ¿por qué? No al 122 tipo base, sino al 122 con la agravante contenida en el numeral 3, literal C. Ese será nuestro marco punitivo. Entonces, es también importante tener ese cuadrito de valores, ¿no? Ese cuadrito de a qué delito corresponde, ¿no? Si pasan determinados días
para poder decir si estamos ante un delito de agresiones en contra de la mujer, un delito de lesiones leves en un contexto de violencia familiar. Bien, hecha esa aclaración, vamos a continuar con el literal B. Nos dice, la víctima es encontrada en estado de gestación. Bueno, esto tampoco estaba en el delito del otro supuesto, en lesiones graves. Sin embargo, se entiende, ¿no? Se entiende que esto repercute en la consideración de que estas lesiones no sean unas faltas, porque hemos analizado primero las lesiones graves, las lesiones leves, y que se encuentra por debajo de estas dos lesiones, estos dos tipos penales, están las faltas. Entonces, todo lo que no llegue a ser incluido dentro de estas lesiones leves va a tener que ser falta, a excepción de lo que significa la violencia familiar, ¿no? Si estamos hablando del delito de agresiones, el delito de agresiones ha irrumpido, por así decirlo, en nuestro Código Penal hace unos años, y se ha establecido una penalidad por las agresiones que sufren las mujeres en un contexto de violencia familiar, también los integrantes del grupo familiar, ¿no? En una familia se produce una lesión, ¿no? Entre padre e hijo, entre hermanos, entre primos puede ser también. ¿Y qué es lo que pasa? Si es que el certificado médico arroja menos de 10 días, esto es delito. Esto ya está claro, creo que el conocimiento popular ya lo tiene inserto, ¿no? En la colectividad. Entonces, es la única excepción, porque fuera de ese contexto familiar, si el certificado médico nos dice menos de 10 días, entonces vamos a estar ante un delito, ante una falta, perdón, no ante un delito. Pero si pasamos los 10 días, 11 días para arriba, entonces estamos ante un delito de lesiones leves. Y aquí está el agravante, ¿no? En el caso de que sea una mujer gestante, es un delito de lesiones leves con la agravante correspondiente. Bien, también nos señala lo siguiente: la víctima es el cónyuge, es conviviente, padrastro, madrastra, cuando hay algún tipo de relación, ¿no? entre la víctima y el agresor. Aquí también se establece. Luego, F. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación, sea de autoridad económica, cuidado, laboral o contractual, y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. Bueno, aquí también vemos que estas agravantes, la razón de ser estas agravantes es proteger con mayor celo a determinadas personas, ¿no? Que puedan tener algún grado de subordinación, ¿no? De algún tipo. En este caso nos menciona una subordinación de autoridad económica, cuidado, laboral, contractual. Nos establece varios presupuestos, ¿no? Para poder adecuar los hechos que podamos conocer, ¿no? En labor judicial o en la práctica, ¿no? Y adecuarnos a estas agravantes. Bien. El literal G nos indica: para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento. Esta agravante también está contenida en el delito de lesiones graves. Así que nuevamente se repite que se haya utilizado un instrumento. Esto eleva la penalidad definitivamente. Bien. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía, de igual modo, ¿no? El ensañamiento tendría que implicar necesariamente una gran crueldad, y la alevosía que haya esta traición, ¿no? Esta situación. Bien. Por último, los dos literales que incluyen a este grupo de agravantes serían: si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre mayor a 0.5 gramos litro o bajo efecto de las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Entonces, la ebriedad aquí está clara, ¿no? Si es que una persona comete este delito y está en estado de ebriedad o ha consumido sustancias tóxicas, va a haber una sanción mayor. Así, el certificado médico lo ubica entre los 11 y 20 días, tiene que haber una sanción mayor, porque lo establece aquí el propio articulado. Y bueno, la última agravante sería que la víctima es un profesional o técnico auxiliar asistencial de salud que desarrolla actividad asistencial y es lesionada a causa del ejercicio de sus labores en el ámbito público o privado. Y finalmente, el cuarto numeral
la pena privativa será no menor de 8 ni mayor de 14 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever el resultado. Aquí nuevamente el escenario en que se pone el legislador al establecer esta agravante es cuando ocurra este evento, ¿no? El evento muerto, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir respecto al delito de lesiones leves a nivel jurisprudencial? Aquí también es importante siempre seguir el norte de lo que la Corte Suprema determina para poder interpretar adecuadamente, ¿no?, lo que nuestra legislación prevé. Bien, aquí podemos destacar el recurso de nulidad 1721-2017 de Ayacucho, fundamento 8. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia? Sin embargo, del hecho base comprobado, no es posible deducir por inferencia que la encausada trató de matar a su pareja, ni el contexto en el que se generó la discusión, ni la magnitud y profundidad de la herida abonan a esta teoría. Por tanto, es adecuada la recalificación de los hechos al delito de lesiones leves. Entonces, aquí nuevamente lo que ya expresé en la jurisprudencia que habíamos revisado. El contexto de los hechos es sumamente importante. Aquí la magnitud, la profundidad de la herida y el contexto significaron que se produzca una recalificación de un delito de lesiones, en principio, que parecía lesiones, bueno, en este caso se estaba juzgando un homicidio, ¿no? Y se dice aquí que son lesiones leves, ¿no? Porque se apreció todo el contexto de los hechos, la magnitud, la profundidad de la herida, y se recalificaron los hechos a lesiones leves, ni siquiera lesiones graves, lesiones leves. Entonces, aquí nosotros también tenemos que hacer hincapié a este contexto, ¿no? Esto del contexto no es propio de delitos como agresiones en contra de integrantes del grupo familiar, ¿no? Que hay un contexto de violencia familiar, ¿no? No es propio de eso. También el delito de trata de personas también habla de un contexto idóneo de explotación. Entonces, son varios delitos que vamos a poder apreciar donde el contexto es necesario para poder evaluar si la conducta se corresponde con el delito o no. Ni qué decir del delito de feminicidio, también tiene que haber un contexto de violencia familiar, ¿no? Bien, otra jurisprudencia que nos puede dar luces es el recurso de nulidad 1385-2017 Lima. Aquí podemos ver que la producción de las heridas que requieren menos de 10 días de asistencia médica legal puede constituir delito de lesiones leves. Esta jurisprudencia es muy interesante. Yo lo estaba revisando a mediodía. ¿Y qué sucede aquí? Ese es un caso de una persona que agrega a un policía. Y durante el séquito de la investigación, no se acusó por desobediencia a la autoridad, ¿no? O sea, no se procedió con ese delito. Se calificó erróneamente y se fue por delito de lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó a la Suprema, el casacionista plantea de que este delito no corresponde, ¿no? ¿Por qué? A ver, los hechos. Si estamos ante unas lesiones que no superan los 10 días de incapacidad médico-legal, no estamos ante lesiones leves, estamos ante faltas contra la persona. Es lo que indicaba el casacionista. Entonces, no debería haberse aplicado para condenar el delito de lesiones leves, está articulado, y por tanto se debería darle absuelto, ¿no?, en los cargos. Pero, ¿qué pasa? Aquí sucede que el hecho base, ¿no?, el hecho de análisis es que una persona que estaba en estado de ebriedad, estaba en un bar, el Arequipeño se llamaba el bar, y la tratan de retirar a esta persona, ¿no? Y esta persona se niega. Llega la policía le dice, ya, retírate, ¿no? Y esta persona se pone violenta, empieza a arrojar sillas, y a los efectivos policiales les caen las sillas, les produce lesiones, pero lesiones que no superan los 10 días. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el Código Penal? El 122 habla de que las lesiones leves tienen que superar los 10 días de incapacidad médica legal, ¿no? Entonces, ¿qué gran problema? ¿Cómo hacemos para condenar, no? Es lo que se dice. Y al final, lo que se determinó en la Suprema se dijo de que un criterio diferenciador no solamente es los días de incapacidad, no es un criterio definitivo, sino también la gravedad de los hechos, ¿no? Aquí tenemos que hacer una interpretación sistemática. ¿Por qué? El artículo 441, que regula las faltas contra la persona, lesión dolosa, lesión culposa,
nos indica el que cualquier manera causa a otro una lesión dolosa en el cuerpo, en la salud física, que requiera hasta 10 días de incapacidad o asistencia o descanso. Entonces, en un principio diríamos que es una falta, pero ¿qué pasa aquí? Aquí también se señala que se tiene que evaluar la gravedad de los hechos. ¿Por qué? Dice lo siguiente. Será la primera compensación siempre que no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso es considerado como delito. Entonces, esta contingencia, es lo que la Suprema en definitiva consideró, porque si aquí está bien, no se calificó adecuadamente su oportunidad por delito de desobediencia a la autoridad, sino se fue por este tipo que no correspondería en un principio, pero yéndonos al cauce de este proceso, se consideró lesiones leves, sí habría gravedad, entonces no podría considerarse una falta, pese a que el propio certificado médico haya dicho que era menos de los 10 días. Entonces, haciendo esa interpretación, se pudo sancionar a esta persona y no se incurrió, pues, no, digamos, en impunidad, que podría haber sucedido si es que se interpretaba, se decía, no, bueno, se remitan copias al Ministerio Público para que se investigue, ¿no?, en desobediencia a la autoridad. Ya tal vez para el momento en que se llegue a una sentencia, en ese caso de desobediencia a la autoridad, ya se hubiese prescrito la acción. Es algo que se debe considerar en este caso. Además que era viable la interpretación porque el 441 nos menciona de que no tiene que concurrir la gravedad para que sea una falta. Y en este caso sí, se aprecia que sí, hay una gravedad, ¿no? Porque la persona, el sujeto pasivo del delito, era un funcionario, un policía, y estaba en ejercicio de su función policial. Bien. Ahora vayamos por último, al último de los delitos que corresponde examinar, el delito de lesiones culposas. Y ya para terminar, aquí podemos distinguir, en primer lugar, que hay dos grandes grupos de delitos que competen aquí. El delito, bueno, o sea, mejor dicho, dos grandes arquetipos, ¿no? Dos grandes, digamos, de concurrencias, llamémosle así. Las lesiones culposas normalmente podemos asociarla, según las noticias, según lo que escuchamos siempre, a las negligencias médicas y también al otro grupo de los accidentes de tránsito. Estos son los dos grandes grupos que nos pueden, digamos, llamar. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando escuchamos lesiones culposas es que ha habido una imprudencia, ¿cierto?, en el actuar de la persona, ya sea que haya sido un médico con su negligencia, o ya sea que haya sido una persona que maneja un vehículo automotor. Lo que nos dice el tipo penal. El 124 nos indica el que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Será reprimido por acción privada con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días multa. Entonces, aquí, evidentemente, como hemos revisado en algún momento en la parte general, tiene que haber, o bien una conducta se comete por dolo o por culpa. Las modalidades de las que hemos hablado hace un momento, lesiones leves, lesiones graves, son modalidades de orden doloso, en que el sujeto se materialice la idea, ¿no?, de cometer estos delitos, siempre que medie esa voluntad, ¿no?, y el conocimiento. O también tesis más actuales que ya dan mayor preeminencia al conocimiento y ya no a la voluntad que tendría la gente, ¿no? Esas son tendencias que poco a poco han ido cambiando. Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que nos lleva a ese lado, ¿no? Pero no para todos los delitos en sí se va aplicando, pero poco a poco es un aspecto que va a ir cambiando seguramente. Pero bien, ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué más nos dice? Segundo párrafo, la pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y con 60 a 120 días multas y la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121. Entonces aquí nos establece una penalidad también en caso de que la lesión sea grave. La gravedad se va a basar en cualquiera de los supuestos que hemos revisado, ¿no? O sea, para poder decir que una lesión culposa sea grave,
tenemos que remitirnos al articulado referido a las lesiones graves. Y en consecuencia, todo lo que no pueda ser, digamos, subsumido dentro de esa gravedad va a tener que ser una lesión leve. Y nos preguntamos, ¿y la lesión leve por cuántos días de incapacidad irá? Una lesión culposa leve. Tendríamos que seguir ese estándar cuantitativo, 10 a 20, leve, 20 para arriba, lesión culposa grave. Pero ¿qué pasa qué pasaría con las faltas, diríamos, ¿no? Aquí también hay una cierta, digamos, incongruencia en el articulado. El 441 nos dice que las faltas culposas hasta 5 días de incapacidad. Entonces ya no sería tanto así como en un principio podemos decir, ¿no? O sea, ahí se rompe un poco con la sistemática del código. Ya no se, para unas lesiones culposas leves, ya no serían 10 días, ¿no? Como al principio se estableció en el análisis de las modalidades dolosas. Tendría que ser superior a 5 días. Ajá. Porque tenemos que hacer una interpretación sistemática que se ajuste, que no haya ningún campo, digamos, sin punición, ¿no? Porque diríamos, y de los 5 a los 10 días, ¿qué hacemos, no? Ese punto no puede quedar sin respuesta, ¿no? Por parte del Estado. Pero bien, continuemos. Tercer párrafo nos indica: la pena privativa será no menor de 1 ni mayor de 3 años si el delito resulta de la inobservancia de las reglas de profesión, ocupación, industria, y no menor de 1 año ni mayor de 4 cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. Aquí ya nos adentramos en lo que es la negligencia médica, en otras palabras. La negligencia médica va a implicar necesariamente que se hayan vulnerado las reglas de la profesión. Aquí podemos ver, vamos a citar 2 jurisprudencias necesariamente para poder adentrarnos más en el asunto. Quisiera resaltar el recurso de nulidad 327-2017 San Martín. En esta jurisprudencia destacan cuáles son los alcances de una imprudencia médica. Nos dice lo siguiente: en el campo de la medicina estaremos ante una imprudencia cuando el médico, quienes gocen de una presunción de aptitud proveniente de un título habilitante, al tener una posición de garante, asume el tratamiento del paciente no logrando su cometido, ese cometido por violación de las normas de cuidado o reglas de conductas exigidas de acuerdo a las pautas de la lex artis y circunstancias del caso concreto, provocando un resultado previsible y evitable que lesiona el bien jurídico protegido, debiendo existir un nexo causal. Entonces aquí, si es que en el tratamiento del paciente hubo algún tipo de violación de las normas de cuidado, ¿no? Porque dentro de un hospital, dentro de una clínica, hay unas normas de cuidado. Digamos, al anestesiólogo se le dice, ¿no?, tiene establecido, ¿no?, en su lex artis, que debe aplicar determinada cantidad de anestesia. Si supera la cantidad de anestesia, bueno, ya infringiste la norma, ¿no? Y eso tiene que estar debidamente consignado en la historia clínica del paciente, y en el momento que se realice un proceso penal, se va a poder verificar, ¿no?, si es que la dosis de la anestesia superaba lo que se requería para el paciente o no. Ya un profesional médico nos puede detallar a través de un examen pericial. Y bueno, por otro lado tenemos el tema de que, por ejemplo, una imprudencia sería en que el médico opera, el clásico ejemplo, donde un médico opera a una persona y se olvida las tijeras dentro, ¿no?, del paciente. Aquí estamos ante una imprudencia gravísima porque es algo que el protocolo indica. Tienes que proceder a la intervención quirúrgica y luego a contabilizar las piezas que has utilizado y que estas piezas ninguna se haya quedado olvidadas, ¿no?, ahí en el paciente. O sea, esto es también algo de sentido común, pero está regulado también dentro de lo que es los procedimientos internos de una clínica o un hospital. Bien. Otra jurisprudencia que también nos puede ilustrar es recurso de nulidad 327-2017 de San Martín. Aquí lo que se analiza son las lesiones culposas por negligencia médica. Lo que configura la conducta del galeno como un delito de lesión imprudente es la especial infracción del personal de observar las reglas de su profesión, las cuales son previamente dadas por el reglamento específico de su actividad. Aquí dice que omitió actuar dentro del estándar normativamente permitido.
Entonces, ya aquí se tiene que ver, es un tema que un profesional más va a poder determinar. O sea, nuevamente vamos al tema pericial. Si es que en un delito en concreto, un hecho en concreto, se ha infringido las reglas de conducta, las reglas de profesión, perdón, va a tener que ser un profesional dedicada a esa misma rama, la que nos diga cuál ha sido el momento del procedimiento que ha sido atentatorio, ¿no?, contra sus reglas propias de la profesión. Y bien, esto es respecto al delito como tal, lesiones culposas, yéndonos ya en un análisis respecto a la negligencia médica, ¿no? Pero vamos al otro gran grupo, tal vez a los casos más comunes, ¿no?, que podamos llegar a conocer en la praxis como abogados, sobre todo si nos dedicamos al litigio, que son los accidentes de tránsito, ¿no? ¿Qué nos dice el articulado en específico? Que habrá una pena privativa de libertad no menor de 4 y mayor de 6 años e inhabilitación. Esto si la lesión se comete utilizando un vehículo motorizado o arma de fuego, estando bajo el efecto de las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro en el caso de transporte particular y mayor a 0.25 gramos litros en el caso de transporte público, mercancías o carga en general, o cuando resulte de la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. Bueno, aquí nos establece un baremo, ¿no? Una persona que tiene un vehículo particular solo puede tener alcohol en la sangre en una cantidad menor a 0.25, y si uno es transportista, ¿no?, servicio público, carga pesada, tiene que tener un límite hasta de 25, hasta de 50, perdón, 0.50 gramos litro. Bien, entonces, aquí está más claro, ¿no? O sea, además, tienen que haber, además puede concurrir, mejor dicho, una inobservancia de las reglas de tránsito. Aquí es importante porque para que se produzca un evento, un accidente vehicular, se tiene que verificar que la conducta tanto del conductor haya sido ajustada conforme al reglamento de tránsito, y también que la conducta del peatón, de la víctima, sea la adecuada, porque al momento de verificar si es que, digamos, la responsabilidad que pueda tener, ¿no?, el agresor, en este caso el sujeto activo, sería en torno a lo que él hizo. Si es que él manejaba, no sé, por encima del límite de velocidad, ¿no? Límite de velocidad 55 en avenidas, y se va con 70, 80 en ciudad, pues está mal, ¿no? El reglamento, toda persona conoce, ¿no? Mínimamente uno tiene que seguir las pautas del reglamento. Si estás en carretera, puedes ir, ¿no?, a 100, pero ya, si es que se infringe este reglamento, entonces ya estás cometiendo este delito, estás infringiendo las reglas de tránsito, entonces va a corresponder una sanción. Pero, ¿qué pasa si es que la víctima, si es que el agraviado, también ha cometido una infracción al reglamento de tránsito? Digamos, en vez de cruzar como todos los peatones, ¿no?, por el crucero peatonal, ha estado, no sé, caminando a media pista, ¿no? Y encima, con síntomas de ebriedad, ¿no? Caminando así, dando pasos erráticos, y la persona que estaba manejando el vehículo no lo pudo ver a tiempo, porque esta persona, digamos, además, pasaba corriendo. ¿Se le puede sancionar a una persona cuando la víctima llega a ese punto, ¿no?, donde expone su vida? Por supuesto que no, ¿no? Aquí estamos ante un caso que va a tener que eximirse de la responsabilidad penal, ¿no? Siempre que el sujeto activo, ¿no?, haya cometido, mejor dicho, haya cumplido con las reglas de tránsito. Pero digamos, un caso 50-50, donde tanto la víctima se puso en riesgo y el sujeto activo infringió, ¿no?, la regla de tránsito, pero fue determinante, ¿no?, que para el accidente el sujeto activo haya infringido esta regla de tránsito. Entonces aquí ya estaríamos pues ante un delito constituido, y donde habría que tener va a haber una sanción penal, pero va a ser menor. ¿Por qué? Porque la gente, el agraviado también propició que este delito ocurriera, así que va a haber necesariamente una sanción, pero va a ser menor, va a haber una disminución de la punibilidad. Bien. Ahora, ya para culminar este aspecto, quisiera citar esta jurisprudencia, es justamente en el sentido que acabo de explicar.
el recurso de nulidad 1218-2011 Lima. Aquí podemos ver lo siguiente: el descuido de ambos intervinientes contribuyó a la generación del resultado dañoso, siendo predominante la inobservancia en la pluralidad de las reglas de cuidado por parte del procesado, con lo cual se incrementó un riesgo permitido en el tráfico rodado. En este caso, ¿qué es lo que sucedió? Hubo una disminución de la responsabilidad, porque aquí ambos intervinientes infringieron las reglas de tránsito, pero el determinante fue la intervención del conductor. Entonces, hay una sanción, pero que disminuye la pena, ¿no?, la responsabilidad. Y por último, quisiera mencionar el recurso de nulidad 1094-2018 de Lima Norte, que nos dice: la sumilla para la configuración del delito de lesiones culposas por inobservancia de las reglas de tránsito, técnicas de tránsito, es relevante la entidad de las lesiones. Bueno, aquí nuevamente, así como habíamos reflexionado sobre la otra jurisprudencia anteriormente, aquí la circunstancia agravante específica va a ser más importante que las lesiones que nos diga certificado médico legal, ¿no? Porque si las lesiones son de naturaleza culposa y hay una infracción, ¿no?, de parte del conductor de estas reglas de tránsito, las lesiones no van a poder ser a nivel de faltas, ¿no? Va a ser necesariamente lesiones leves o tal vez lesiones graves, ¿no?, por la entidad, pero sobre todo por esta agravante de la conducta, ¿no?, que se haya cometido con infracción de las reglas de tránsito. Y bien, ya quisiera, concluyendo la ponencia, quisiera decir que estas conductas son importantes de analizar siempre que en nuestro análisis veamos un orden, digamos, de las conductas, ¿no? O sea, nuestra concepción del derecho, tenemos que ver también que haya una conducta de orden doloso, culposo, cuáles son la diferencia entre una y otra conducta. Esa claridad es importante para poder decir si estamos ante un caso de lesiones leves, lesiones graves, es un delito doloso, culposo. Es importante tener en claro estos aspectos, ¿no? Siempre que se analice un caso en una comisaría, o sea, para prepararse para un juicio oral, es necesariamente relevante que uno pueda verificar estos presupuestos y también controvertir algunos aspectos que puedan parecer, no sé, irrefutables, ¿no?, como es un examen pericial, que siempre con la labor pericial de parte se puede llegar a tal vez a conclusiones distintas y que puede significar el éxito de un caso que se pueda llevar. Bueno, agradecer nuevamente a Legis, a Lex Academy, y por también la atención brindada por todos ustedes. Gracias.